mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Esta mañana tenemos cita con nuestra psicóloga, doctora Angie González. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están las cosas? Estamos bien. ¿Cómo está el planeta Tierra? ¿Cómo lo ve? El planeta está turbulento. Sí. Fernán, ¿alguna vez tu papá se te acercó y te dijo, tenemos que hablar? Ay, Dios mío. eso es horrible. Sí, entonces ya uno sabe que viene un tema pesado, Sí, ¿verdad? sí. Uy. Pues mira, tenemos que hablar. Hay un tema del que yo sé que muchos padres no quieren hablar, no quieren ni pensar, no quieren ni mirar para allá. Y es que tenemos que empezar a hablar del retorno a la educación presencial. Hay que volver a la escuela. Y los padres no quieren ni pensar en eso. ¿Ok? Amén de las dificultades que supone enseñar a los hijos desde las casas. Los padres tienen una sensación de seguridad porque los tienen allí. Eso nos pasa a todos los padres. O sea, nosotros los padres, los abuelos, mientras vemos a los muchachos cerca, pues los sentimos que están seguros, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos Superman y Wonder Woman, que pudiéramos cuidarlos de toda adversidad. No es así, pero mientras los tenemos cerca, pues tenemos la idea de que nada les va a pasar. Y esta consideración que tenemos que ir trabajando con respecto a regresar a las escuelas en educación presencial es algo que muchos padres no lo quieren admitir. Rápido, ¿verdad? La histeria se eleva. No, el COVID, esto, aquello, lo otro, esto va a ser terrible, yo no voy a mandar a mis hijos para la escuela, yo no los voy a exponer, etcétera, etcétera. Y yo quiero en esta mañana mirar este escrito de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y ellos hacen este siguiente escrito, lo pueden buscar por internet. Dice: UNESCO resalta algunas consecuencias negativas derivadas del cierre de centros escolares. Y ellos en este escrito, y sigo leyendo, dice: instan a la reflexión sobre las consecuencias peyorativas que tiene el cierre de centros escolares, incluso temporal, para las familias y particularmente aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces mencionan 9 aspectos que han identificado como consecuencias negativas del cierre de las escuelas. ¿Ok? Son las siguientes. Primero, la interrupción del aprendizaje. Esta idea que algunas personas tienen de que todos los chicos están estudiando y están estudiando de manera normal, habitual, está tan lejos de la realidad. Lo que pasa es que pues, en Puerto Rico hay tanta información que no se destaca. Los medios de prensa tradicionales solo le pasan por encima a unos issues. Pues, o sea, los medios de prensa tradicionales tienen unos compromisos ideológicos particulares y unas agendas políticas particulares, y eso pues no es una teoría de conspiración. O sea, eso es algo que ya está tan evidenciado, se cae de la mata, ¿no? Y entonces nosotros no nos damos cuenta de que cerca de la mitad de los chicos que están en escuelas públicas durante este semestre de veras no han estado estudiando, por una diversidad de razones. Desde lo que tiene que ver con los accesos a la tecnología hasta lo que tiene que ver con la asistencia, el apoyo de familiares, de personas, la supervisión, ¿verdad?, de adultos
para que ellos estudien. Y la realidad es que una buena parte de los niños de las escuelas en este país han perdido el semestre. Por supuesto, el secretario de Educación, el Departamento de Educación, el gobierno no va a decir eso. La versión oficial pública es que el semestre ha transcurrido con toda normalidad. ¿Okay? Así que lo primero que ha ocurrido es la interrupción del aprendizaje. Hay una buena cantidad de chicos que de veras no han estado estudiando durante este semestre. Lo segundo es el acceso a la alimentación. En Puerto Rico hay pobreza. En Puerto Rico hay mucha pobreza. Y hay una buena cantidad de niños y adolescentes que dependían a diario de un desayuno y un almuerzo balanceado en las escuelas públicas y que en este momento no lo están obteniendo. Y en un momento dado se dio una iniciativa para abrir los comedores y no sé qué. Y luego de algunas batallas, pues se logró que se abrieran los comedores, pero eso supone que tú tienes un auto para ir a buscar los alimentos porque los alimentos no se iban a distribuir. Así que esa iniciativa terminó convirtiéndose en una pérdida, en un mal gasto de alimentos preparados porque pues los comedores escolares preparaban los alimentos, pero los padres no, la mayoría de los padres no podían ir a las escuelas a buscar los alimentos. Lo tercero es la falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa. La realidad es que si todo el mundo pudiera enseñar, pues ¿para qué hay gente que estudia pedagogía? O sea, la enseñanza es una disciplina específica y hay gente que la estudian y se preparan para eso y por eso es que nosotros mandamos los muchachos para la escuela porque nosotros no sabemos enseñarles. Así que los padres, los abuelos, los tíos, las personas que se quedan en los hogares con los niños y adolescentes para asistirles en sus procesos educativos a distancia, o bien no tienen la capacidad para asistir en la enseñanza de unas materias en particular, o bien no tienen la capacidad para manejar la tecnología. ¿Ok? Oiga, imagínese, usted es un abuelo y está ahí y no sabe manejar una computadora y tiene que asistir a un niño de 5 o 6 años para que estudie online. Usted no sabe inglés y tiene que ayudar a un niño a hacer una asignación de inglés. O usted no, qué sé yo, se le olvidaron las tablas de multiplicar o nunca aprendió álgebra. Y ahora usted está tratando de asistir a un chico para que estudie esas materias. Definitivamente la mayoría de los padres, abuelos, tíos, primos, a veces son los hermanos mayores tratando de asistir a otros chicos en los procesos de enseñanza, pues mira, de veras no tienen la preparación para hacerlo. Número 4, hay acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital. No todo el mundo tiene el mismo acceso a las plataformas de aprendizaje. Requerimos de unos equipos, requerimos de unos accesos de internet, de tecnología, de unas impresoras, de unos cartuchos de tinta. O sea, es bien fácil decir, todo el material está disponible por internet, usted solamente tiene que bajarlo, imprimirlo y que su... Ajá, pero si los cartuchos de tinta de un printer cuestan más que el printer. De veras todos tienen acceso para hacer eso, ¿no? La respuesta es no. No lo tienen. Número 5, insuficiencias en materia de cuidado de los niños. Y a esto lo que se refiere es que por la falta de otras soluciones, los padres que trabajan dejan a menudo a sus hijos solos en las casas cuando las escuelas están en cierre. La realidad es, señores, y esto es un secreto a voces, en Puerto Rico durante este semestre muchos niños y adolescentes se han estado quedando solos en sus casas sin la supervisión de un adulto. No es que los padres sean irresponsables, no tienen de otra. Hay que salir a trabajar, hay que buscarse el peso, se acabó PUA, se acabó el desempleo,
Hay que tirarse a la calle a trabajar. ¿Y quién te va a cuidar los chicos? Tienes una de dos: o dejas de trabajar y entras en una situación de pobreza y no tienes con qué traer el pan a tu casa, o dejas a los chicos en la casa solos, los más grandes cuidando a los más chiquitos, y dejas al internet cuidando a tus niños. ¿Ok? Y a ver si estudian. A ver si estudian o a ver si no pierden el día jugando juegos de video o metidos en pornografía. O ¿Ok? durmiendo. Esa es la realidad de muchos padres Sí. que son responsables, pero que no tienen otras Que opciones. no tienen otras opciones. ¿Ok? Lo otro, los costos económicos elevados. Cuando las escuelas cierran, los padres que trabajan tienen más probabilidades de ausentarse por tener que cuidar a sus hijos, algo que a menudo ocasiona pérdidas de salario, pérdidas de empleo, pobre productividad en los empleos. Muchos padres sencillamente han tenido que dejar de trabajar para poderse quedar con los hijos. Por lo tanto, la situación económica de las familias se ha agravado. 7, la incidencia mecánica en el sistema de salud. A esto la UNESCO se refiere a que, y esto es algo que yo me vine a dar cuenta cuando ellos lo mencionaron, yo dije, oh my God, ¿es verdad? La mayoría de las personas que están en las profesiones de servicios médicos y de servicios de ayuda son mujeres. La mayoría del personal de enfermería, por ejemplo, son mujeres. Pues ¿sabes qué? La mayoría de las personas que se han ausentado a sus centros de trabajo para atender a sus hijos, quedarse con ellos, darles clases, son mujeres. Entonces, estamos sacando un personal de ayuda de las áreas en donde los necesitamos, porque los tenemos que tener en sus casas, atendiendo a sus niños en la educación virtual, en la educación a distancia. Así que también estamos drenando unos servicios necesarios para la comunidad. 8, aumento de la presión para los centros escolares que permanecen abiertos. En algunos países, eso no ha pasado en Puerto Rico, pero en algunos países hay centros escolares que sí permanecen abiertos y entonces una avalancha de padres quiere entonces poner a sus hijos ahí y esos centros entonces se congestionan y no pueden manejar la demanda que tienen de servicios educativos. Y por último, la tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar. Y sobre esto pues se ha hecho una diversidad de investigación. Y es que después que tú mantienes a los chicos 6 meses, 12 meses fuera de las escuelas, es bien difícil, especialmente con los adolescentes, hacerlos volver a la escuela. Wow, ok. Cuando los chicos pretenden retornar a las escuelas y se encuentran que tienen unas lagunas académicas tan impresionantes y que el sistema escolar, en vez de reconocer que, oye, este año académico se perdió, oye, vamos a hablar las cosas como son. Si este año académico se perdió, pues yo no puedo entrar a un niño al salón de clase y pretender que le voy a enseñar al nivel en que se suponía que estuviera si no hubiera perdido el año académico. Exacto. Tengo que virar para atrás, tengo que enseñarle lo que no se enseñó. Señores, y hay que hablar las cosas como son. Y si hay que bajarlo de grado, pues va a haber que bajarlo de grado. Vamos a tener que hacer las llamadas pruebas de ubicación o pruebas diagnósticas educativas para que nosotros podamos identificar de manera clara cuál es el nivel educativo de nuestros niños para que los ubiquemos en el grado que le corresponde. Y no que digamos, bueno, este nene pues de veras se supone que pase a séptimo, pues vamos a pasarlo a séptimo a como dé lugar, vamos entonces a bajar los estándares educativos generales, pues para que nadie se cuelgue, porque la idea del No Child Left Behind la hemos distorsionado, la hemos adulterado y la hemos convertido en una exigencia de no colgar, de no reprobar a los niños en ninguna clase. ¿No te parece que los adultos lucimos peor con esa acción, y particularmente aquellos que tienen la responsabilidad del Estado, los que dirigen el Departamento de Educación y los políticos que le dan instrucciones, de pretender engañarnos a nosotros mismos en vez de repetir el mismo grado que se perdió? Porque estás llamando a
conciencia de que aceptemos que el semestre se perdió o el año escolar se perdió. Pues mira, si perdimos sexto grado, cuando vayamos presencial en enero, empezamos sexto grado otra vez porque se perdió. ¿Se perdió? Pero nosotros los adultos tapamos eso, decimos que pasaron, como si estuviésemos haciéndonos un favor a nosotros mismos y al país. Sí. Es un retroceso. O sea, yo no puedo culpar a los adolescentes. Ellos son víctimas de lo que el sistema le diga que hagan. Exacto. Si me pasaste de grado sin yo pasar, es tu problema, Estado, que hiciste eso conmigo. Yo no estoy ready para el próximo grado, pero tú me mandaste para el próximo grado. Lucen demasiado de tontos y irresponsables los que están en autoridad, Sí. haciendo lo que están haciendo. Pero una cosa así pudiéramos estar, digo, o sea, uno no sabe todavía, ¿no? Pero, ¿y si es la mitad de los estudiantes? Eso es una debacle educativa, ¿no? Porque Sí. que pase, o sea, que de cada grupo uno se colgó más o menos, pero, Mira. o sea, estamos hablando de un montón de gente, un montón de estudiantes y una cosa complicada, que estoy seguro que el Departamento de Educación no tiene idea del monstruo que se va a encontrar en enero si en efecto reciben los Oh, no, los definitivo. estudiantes. Mira, hay otro documento bien interesante. Yo sé que muchos oyentes que nos siguen, pues andan pendientes de esto, porque luego cuando uno mira los comentarios, uno se da cuenta de que la gente pide más información. Mira, ¿dónde fue que tú encontraste eso? ¿De dónde fue que tú lo leíste? Dime la fuente. Hay un documento escrito por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y este escrito se titula Efectos de la crisis del coronavirus en la educación. Es bien bueno, cita bastante investigación. Y en este documento, entre los muchos datos que contiene, hay unos cuantos que a mí me parecen bien interesantes. Ellos mencionan estos estudios de este profesor Joshua Goodman de la Universidad de Harvard, junto con esta otra investigadora, Julia Melkers de Georgia Tech. O sea, no son de cualquier sitio, ¿no? O sea, esta gente son investigadores de grandes ligas. Y entonces ellos hacen este estudio donde encuentran que el aprendizaje es mayor con las clases presenciales que en el formato online, sobre todo para alumnos rezagados que necesitan de más refuerzo personal e individualizado. Interesantemente, en Puerto Rico, la proporción de estudiantes de educación especial es inmensa. En Puerto Rico nosotros tenemos una tasa de estudiantes que requieren apoyos especiales para sus procesos educativos, que es bien grande. Uh-huh. Así que en particular, con estos chicos nosotros tenemos que enfrentar la realidad de que ellos están ante unas necesidades particulares que el Estado, que la educación pública no está supliendo. Hay otro estudio en donde indican también, se publicó en The Economist, que este año que el aprendizaje en línea no llega a sustituir las clases presenciales, ¿ok? En el mismo artículo tenemos entonces citado otro estudio que establece que en concreto llegan a la conclusión, y esto fue un estudio que hicieron en Argentina, durante un periodo en que se interrumpieron las clases por unas huelgas de maestros. Y se interrumpieron las clases por 88 días. ¿Ok? O sea, que es un periodo algo similar a lo que nosotros estamos viviendo aquí con el COVID, ¿no? Y entonces resultó en una disminución de un 3% de los salarios cuando estos chicos entonces alcanzaron la edad adulta. O sea, tú coges a este chico, le dejas estas lagunas, lo sigues entonces pasando por un sistema de educación regular, y cuando esta persona llega a la edad adulta, encuentra que su menor desarrollo académico, esas lagunas que sigue arrastrando, suponen una desventaja en su desarrollo ocupacional, en su posibilidad de alcanzar mejores salarios. ¿Okay? La UNESCO también alerta del posible incremento del abandono escolar como consecuencia del cierre de las escuelas. Chicos que salieron de las escuelas por la pandemia
no van a retornar de nuevo a las escuelas. O sea, nosotros nos podemos encontrar con un aumento importante en deserción escolar cuando por fin se diga, vamos de nuevo para las escuelas. O sea, van a haber chicos, particularmente adolescentes, que van a decir, no, yo no voy nada. Doctora, mi hijo de 16, lo voy a decir aquí, mi hijo de 16 no quiere regresar. Okay. Se quiere quedar online. Sí. No, yo no voy a volver. No le interesa. Entonces, pero la pregunta es, ¿de veras se aprende igual online que presencial? O sea, la investigación nos dice que no. Bueno, los otros días él me mostró una incongruencia, y la tengo ahí guardada en el teléfono. Le saqué un screenshot. Una incongruencia en un examen, en una premisa, de una pregunta de ciencia. Una incongruencia entre dos preguntas, una se contradecía a la otra, y de hecho sacó mala la contestación. Siendo buena, y lo que quiero decir es que se frustró, y el feeling, el sentimiento es como, esta gente no sabe lo que está haciendo, él sabiendo de lo que se trataba, pero había un error en la manera en la que se expuso la pregunta del examen. O sea que en algunos casos puede ser vagancia, en otros casos puede ser frustración, porque los muchachos ven un sistema un tanto incompetente, ¿no? Sí, un sistema que no pueden entender, un sistema incompetente, un sistema donde no tienen apoyo, donde no se les reta, donde no hay un apoyo psicológico. O sea, los maestros no están en las escuelas para pararse frente a una pizarra y dar una avalancha de información. O sea, los maestros tienen un contacto humano, tienen un factor motivacional. Los maestros inspiran a los estudiantes, los empujan. Claro. A alcanzar sus logros. Oiga, y nos estamos encontrando con que de momento hemos creído que los niños solo pueden prender una computadora y sentarse frente a un material y de manera automotivada estudiar, aprender, memorizar. La educación en línea provee solo una modalidad de lo que es la amplia experiencia del aprendizaje, ¿ok? Que es leer y contestar, leer, memorizar, contestar. Pero toda esa dinámica de interacción que se da, de debate de ideas, de colaboración entre los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros en la escuela no nos enviaron a hacer proyectos en grupo, donde teníamos que ser solidarios, colaborar, compartir, delegar responsabilidades, todas esas destrezas? Es imposible enseñarlas en una modalidad a distancia, ¿ok? Quiero terminar con este último detalle que menciona el estudio de el escrito de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde este mismo profesor de Harvard, Joshua Goodman, dice: cuando evaluemos a los alumnos dentro de un año, dice él, descubriremos que las brechas de rendimiento por nivel socioeconómico se han ampliado. Diferencias en el acceso a la tecnología, apoyo de los padres, seguridad económica. ¿Okay? Sí, vamos a encontrar que van a haber algunos chicos que sí eran automotivados, que eran estos nerds de la vida, que les gusta estudiar, que se sientan de manera disciplinada y hacen sus trabajos, o que tenían a padres con la capacidad para asistirles en los procesos académicos. Oye, yo conozco chicos que se han tenido que quedar en sus casas, pero sus papás, que también están trabajando desde sus casas, son maestros. Oye, wow, esos tienen una ventaja monumental, porque esa persona que está a tu lado sabe enseñar, ¿ok? Vamos a encontrar algunos que sí, que van a poder salir adelante. Pero vamos a encontrar una inmensa cantidad de chicos que de veras se van a quedar rezagados, particularmente aquellos que por motivos de pobreza no tienen los accesos a la tecnología, no tienen los adultos presentes que les ayuden, o particularmente aquellos que ya vienen con unas necesidades especiales de educación y que no tienen ese acceso a la educación especial. Así que, señores, tenemos que empezar a hablar del retorno a las escuelas, a la educación
presencial. Tenemos que ver la tecnología como un apoyo a la educación, pero no como un sustituto de la educación. No quiero ser un aguafiesta, doctora, pero la verdad del caso es que con los vientos que están soplando, usted tiene un gobierno que en vez de abrir más, está cerrando más. Se le achaca precisamente a los jóvenes la culpa de estar enfermando a los viejos o a los adultos. Entonces, si están cerrando playas, ¿cómo van a abrir escuelas? Lo que pasa es que cuando hablamos de los jóvenes, lo que está, de ese joven vector que está recogiendo virus y está repartiendo hacia adelante, no estamos hablando de los jóvenes en edad escolar. Estamos hablando de los adultos jóvenes, porque ya hay mucha evidencia en la dirección de que los niños no se contagian de COVID ni son vectores de COVID. O sea, el que está recogiendo y repartiendo virus por ahí es el adulto joven sobre 20 años que janguea, que va a la playa, que se va al pop, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de retorno a las escuelas, no estamos hablando de esas personas. Esas personas ya salieron de la escuela hace rato. Ojalá abran. Sí. Para eso muchos padres tienen que perder el miedo de enviarlos. Sí, hay que perder el miedo. El nivel de miedo a nivel, ¿verdad? Todavía social que yo percibo y que en algunos temas que tocamos aquí nos los dejan saber, es que los papás tienen miedo porque la premisa de que a los jóvenes no se contagian tanto del COVID, pero lo traen a la casa y exponen a los adultos, es una verdad cierta para la enorme mayoría de la población, por lo que yo leo y por lo que yo escucho. Tú sabes que la inmensa mayoría de los niños y adolescentes que exhiben ataques de pánico y ansiedad generalizada durante esta temporada por los temas relacionados con el COVID, realmente lo que están es reflejando la ansiedad de los padres. Wow. Sí, que los estamos en el proceso de protegerlos, contribuimos sin darnos cuenta Claro. a enfermarlos emocionalmente. Claro. ¿Y quién tiene más miedo, los padres o el gobierno o los dos? No, yo creo que el gobierno no tiene miedo. No. Yo creo que el gobierno tiene agendas. Ok. Ujú. Sí. Y los padres entonces tienen el miedo creado por los medios de comunicación. Sí. Ujú. ¿Podríamos ver las escuelas abriéndose en enero? Yo espero. Yo espero. Ujú. Estos de los comentarios que algunos, ¿verdad? Trátenos con cariño, porque este es de los comentarios que dice, ¿qué irresponsables son? ¿Cómo exponen a la gente? El virus es peligroso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de educación y de la necesidad que los niños regresen a nivel presencial. Pero la gente entiende cualquier cosa. Sea cuidadoso con lo que usted escucha Mira, e interpreta. Escúchenos bien, qué bueno que esto quede grabado en Facebook. Usted tiene la oportunidad de volverlo a escuchar y decir, caramba, los malinterpreté. ¿Verdad que lo que dijeron es correcto? Mira, la verdad Tómese es que cuidado. esto que yo traje hoy, yo sé que es bien polémico, Ajá. pero esto no fue algo que yo soñé anoche. Yo traigo los documentos, les cito las fuentes Claro. y les dejo saber Ujú. cuáles son, qué es la investigación, qué es la iniciativa internacional. Y nosotros como país tenemos que iniciar estas discusiones y tenemos que caminar en esta dirección. No podemos quedarnos encerrados en nuestras casas para siempre. No podemos seguir acumulando la inmensa cantidad de daños sociales, económicos, de salud física, de salud mental que constituyen la secuela del COVID. El COVID existe y el COVID es un virus que tiene el potencial de matar una cantidad mínima de las personas que se contagian. Y tenemos que manejarlo de esa manera, con esa objetividad. La realidad es que si usted hace un recuento ya a estas alturas, a 9 meses de nuestra cuarentena, de las personas que usted ha conocido que han tenido COVID, la inmensa mayoría lo han sobrevivido. Ujú. ¿Ok? Así es. Y todavía, digo, y contando con que las estadísticas todavía persisten siendo estadísticas muy infladas, en particular en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía nosotros no estamos haciendo distinción en las estadísticas de las personas, los muertos por COVID y los muertos con COVID. Ujú. Ujú. ¿Okay? O sea, te mató otra enfermedad, pero además tenías COVID. ¿Okay? Sálgase de la prensa tradicional, deje de estar escuchando la voz oficial de
de unos intereses políticos particulares y métase y explore, investigue, llegue a sus propias conclusiones. Al final del día, si las escuelas abren, usted decide si usted manda a su hijo o no. ¿Ok? Y yo creo que eso es un buen happy medium, conceder, ¿verdad? Que algunas personas que prefieran mantenerse en la educación online, por lo menos durante el primer semestre, lo puedan hacer, en lo que van cobrando un poco más de confianza, en lo que van bajando un poco el pánico, pero pues no podemos seguir en la cueva, tenemos Excelente. que salir. Los que tengan mucho miedo, ¿dónde le pueden llamar? Pues mira, nosotros tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908. Y si usted no tiene dónde congregarse, los domingos a las 10 de la mañana en la Catacumba 2 de Bayamón. Doctor Angie González, un abrazo, gracias.